En este video los vamos a llevar a conocer la ciudad de Nápoles. Esta fue nuestra última parada en Italia después de pasar una semana recorriendo Monte Vesubio, el pintoresco pueblo de Sorrento y las ruinas de Pompeya y Herculano. La oportunidad de comer una pizza napolitana en Nápoles fue lo que nos atrajo a la ciudad, pero como ya van a ver, hay mucho más que ver y hacer por estas partes. Hola chicos, bienvenidos a Nápoles. Muy bienvenidos. Hoy estamos en la ciudad de Nápoles, aquí en Italia, y hemos venido con un motivo para comer un montón de pizza. Sí. Pero obviamente hay mucho más que hacer en Nápoles que solo comer pizza, así que los vamos a llevar en un gran tour de la ciudad y mostrarles 10 cosas que hacer aquí en Nápoles. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Vamos. Comenzamos nuestro paseo en Piazza del Plebiscito. Esta es una plaza pública en el centro de Nápoles y es un punto central rodeado de atracciones para el turista. Aquí uno puede visitar el Palacio Real de Nápoles y la Basílica de San Francesco di Paula, que se parece al Panteón de Roma. Como la basílica estaba cerrada, continuamos hacia el palacio. El Palacio Real de Nápoles fue una de las 4 residencias utilizadas por los reyes Borbones. La entrada fue 4 euros y eso nos dio acceso a los apartamentos reales, donde uno puede admirar adornos, porcelanas, tapices, esculturas y techos cubiertos en arte. Ok, aquí está la verdad. Si tienen que elegir entre Palazzo Real y Castel Nuovo, vengan al Palazzo Real. Es impresionante, a mí me hizo acordar un poco a Versailles, pero la versión italiana aquí en Nápoles. ¿Qué te pareció? Palazzo Real. ¿El Palazzo Sí. Real te gustó? Sí, me gusta. Otra atracción que visitamos fue Castel Nuovo, un castillo medieval construido en el año 1282. Este castillo fue construido cuando Carlos I de Nápoles tomó el trono y trasladó su capital de Palermo a Nápoles. Aunque ya existían otros castillos en la ciudad, él ordenó una nueva construcción cerca del mar. Hoy el castillo es un museo donde uno puede ver esculturas, pinturas y objetos que datan de la Edad Media a los finales del siglo XIX. La entrada al castillo fue 6 euros por persona. Entonces recién terminamos de visitar Castel Nuovo, o el Castillo Nuevo, que está justo detrás mío, y yo diría, la verdad es que luce más de afuera que de adentro. Tienen unas exposiciones de cuadros y también de estatuas de mármol, así que es interesante, pero no es mi museo favorito que he visitado. Después de pasar la mañana visitando palacios y castillos, nos estaba empezando a dar hambre, así que paramos a descansar en Café Gambrinus. Esta es una cafetería que abrió sus puertas en el año 1860 y era un lugar donde artistas, escritores e intelectuales se reunían a conversar y compartir ideas. Ahora estamos tomando un café en un lugar que se llama Café Gambrinus. Súper elegante, después les vamos a mostrar. Yo me pedí un café latte y como es diciembre, mira mi taza. Es una tacita de Navidades. Y me pedí un pastel que se llama sfogliatella. Sí. Pero vamos comenzando con el café para despertarnos un poquito. Uy, hemos estado caminando bastante, así que necesitamos café. ¿Te gusta? Ya, está rico, es fuerte. Aunque es café latte, creo que es más leche que café, pero igual está fuerte. Samuel, ¿qué has pedido? Sí, helado de vainilla, Ajá. licor, curazao. Curazao es un licor Sí. dulce. Dulce. Ya, así que vamos probando a ver qué tal salió. Dulce, delicioso.
No tan lejos de ahí también visitamos Galería Humberto I, que es una galería comercial con techos de vidrio y hierro. Este es un lugar donde uno puede ir de compras, sentarse a tomar un café o pasear en un día de lluvia. Esta galería fue inspirada por Galería Vittorio Emanuele II en Milán, cuya fama es ser el centro comercial más antiguo del mundo. Pero ahora hablemos del motivo por el cual vinimos a Nápoles, para comer pizza. La pizza napolitana es una pizza con masa delgada pero bordes altos, y el estilo más popular es la pizza margarita, que viene con salsa de tomate, queso mozzarella, albahaca y un poquito de aceite de oliva encima. Durante nuestros 2 días en la ciudad comimos un total de 10 pizzas y nuestra favorita fue Da Michele. Ok, entonces entramos con el primer grupo en cuanto abrieron la puerta y nos hemos sentado justo al lado del horno, así podemos ver cómo preparan nuestra pizza, y pensamos pedir 2 pizzas diferentes, una margarita y una marinara. Así que estamos esperando que vengan a tomar nuestro pedido. Ok, entonces nuestras pizzas acaban de llegar. Samuel se pidió la marinara, y aquí podemos ver los pedazos de ajo. Y yo me pedí la pizza margarita, y miren el tamaño de esto. Esto es la normal, hay otra que es más grande. Así que vamos probando. Creo que vamos a compartir, así que lo voy a cortar por la mitad, esto en el medio. Y ahora vamos probando. Ok, y ahora Samuel va a probar pizza marinara. Esta viene sin queso, pero con un montón de ajo. Esta pizzería solo sirve 2 tipos de pizza, la margarita o la marinara. Así que vamos a ver. Y... delicioso. Otra cosa que nos gusta hacer cuando viajamos en una nueva ciudad es visitar los mercados, así que nos dimos una vuelta por el mercado Porta Nolana. Aquí tienen una pescadería al aire libre y es un lugar súper animado, especialmente si llegan tempranito en la mañana cuando la gente está haciendo sus compras. Y ahora hablemos de museos. Si solo tienen tiempo para visitar uno en la ciudad, nosotros les recomendaríamos el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Este museo contiene la colección Farnese, que son copias romanas de esculturas griegas hechas de mármol, y también tienen artefactos de las ruinas de Pompeya y Herculano. Otro lugar que visitamos en Nápoles fue Quartieri Spagnoli, o el barrio español, que se estableció durante el siglo XVI para alojar a las tropas militares cuando Nápoles estaba bajo ocupación española. Este es un barrio densamente poblado, con calles muy angostas y edificios bastante altos, y es un lugar donde los peatones compiten con motos y parecen haber menos reglas. Por último, terminamos nuestra visita a Nápoles con una caminata a lo largo del paseo marítimo. Aquí uno tiene vistas de toda la bahía de Nápoles, el monte Vesubio y hasta la isla de Capri en el horizonte. Y eso concluye el resto de nuestro viaje por Italia. Nos vemos en el próximo video donde regresamos a Canadá para pasar las Navidades en familia.